el Serafín Fanjul ha tratado esto ampliamente en sus libros, Al Andaluz contra España, etcétera, un tema de actualidad absoluta, precisamente porque ahora, y les recomiendo, si pueden leerlo, un artículo recién aparecido de Pedro Insúa en el Catoblepas, estamos en Bavia, vamos a titular, en donde descubre, es un artículo de hace unos días, descubre multitud de datos impresionantes que demuestran que el Islam tiene sus cañones y sus miradas aplicados a Europa y concretamente a España para reconquistarla. Es decir, que no es que vengan aquí simplemente a hacer una masacre, ¿verdad?, por las buenas, no. Aquí tienen intenciones mucho más serias. Es decir, que el Islam no es simplemente algo de el pasado, ha revivido gracias al petróleo que han tenido, ¿verdad? Y ahí están, agazapados también. España estaba fracturada por el Islam, efectivamente. ¿Se mantuvo su identidad? No voy a entrar en este asunto, porque es muy, muy delicado, es muy complicado, pero lo que sí me atrevería a decir es que la identidad, o una identidad que se creó, que se fue creando precisamente a partir de los reyes asturianos, esta identidad se mantuvo mucho más y por encima de esa fractura de la unidad, precisamente lo que llamamos reconquista. Si hubo un ortograma, como decimos nosotros, hubo un ortograma constante, permanente, desde la fundación del Reino de Asturias, sobre todo con Alfonso II en Oviedo. Hubo un ortograma constante que se continuó cuando la monarquía de Oviedo se fue, que no era un reino minúsculo, como se dice muchas veces, un reino minúsculo, como por ejemplo en la Expo de Sevilla del año 92, se presentaba siempre a Asturias, al Reino de Asturias, como un reino minúsculo, casi como una cosa mítica que estaba allí. No, nada de minúsculo. Ya quisieran muchos estados actuales europeos tener la magnitud que alcanzó el reino de Alfonso II y Alfonso III, ¿verdad? Era toda Galicia, todo el norte, el Duero, Alfonso III llegó a Algeciras, es decir, en absoluto era minúsculo. Era un reino ya imperialista desde el principio. Y entonces ese ortograma que se dio constantemente, pues que se renueva enteramente, pues de la época, lo que antes citaba, Sancho III, Alfonso VII, Alfonso VIII, no digamos Alfonso X el Sabio, y así sucesivamente, y después este ortograma fue continuo, y ese ortograma tenía que ver mucho con esa identidad que se buscaba y que se estaba haciendo. Bien. Entonces, las ideas de unidad e identidad, pues como vemos, no se pueden utilizar gratuitamente, sino que tienen sus propias leyes, lógicas, y por tanto hay que tenerlas en cuenta simplemente para seguir avanzando en este punto. Bien, pasamos a la segunda parte, porque no quiero extenderme más sobre el asunto para no perder el hilo general. Pasamos a la segunda parte, es decir, el cuento de nación, de nación española y de nación en general. El cuento de nación, pues es una de las ideas más difíciles. Ustedes pueden, como ustedes saben perfectamente, más difíciles. Hay 1000 definiciones de ellas que sirven, que se utilizan, pero la idea de nación, yo creo que el tratamiento, por lo menos que nosotros le damos, se basa en subrayar, vamos a ver, el formato lógico de la idea. La palabra nación está ahí, sí, pero tiene un formato lógico como todas las ideas. Y entonces, si no se analiza ese formato, yo creo que se está uno perdido completamente, se enreda completamente, y las discusiones son estériles, aunque puedan ser útiles para un convenio, para lo que fuera, para un curso, para hacer una constitución, ¿verdad? Para decir, como dijo Peces Barbar el otro día, y le apoyó el presidente, que nación y nacionalidad es lo mismo, que son cosas similares, que no tiene importancia esa distinción, ¿verdad? Por ejemplo, para esto sirve, y el señor Peces Barbar es catedrático de filosofía del derecho, pero que la antropología yo creo que la tiene un poco olvidada, si alguno la ha conocido. Bien. Entonces, y digo esto porque yo conozco a este señor y porque me he indignado que digan estas cosas, ¿verdad? Con esa gratuidad, fingiendo una superioridad por el Estado que ha ocupado, como si tuviera alguna autoridad para decir estas majaderías, ¿verdad? Totalmente frívolas. Entonces, la idea de la nación, yo creo que exige un análisis del formato lógico, rapidísimamente y de modo que todo el mundo lo entienda. Yo creo que generalmente cuando se habla de nación no se tienen en cuenta dos condiciones de carácter lógico, realmente, dos condiciones que estamos utilizando y que hay que darse cuenta de ellas para evitarlas.
si es posible o si es necesario. Primero, el carácter oblicuo no recto del concepto de nación. Segundo, el carácter no unívoco sino análogo del concepto de nación. Son dos conceptos, claro, que no esté habituado a la terminología, les parecerá muy abstracto, pero lo que digo es una condensación de multitud de propiedades de las que voy a describir dos o tres para que se entienda lo que quiero decir. Carácter oblicuo, ¿qué quiere decir esto? Pues hay conceptos rectos y hay conceptos oblicuos. Hay conceptos rectos en el sentido de que la intención de ese concepto es simplemente delimitar y desentrañar pues un conjunto de fenómenos que se nos aparecen directamente ante la vista nuestra. Simplemente describir pues lo que es este objeto, esta botella. Puedo hacer una definición de esa botella, un concepto de esa botella. Bien. Pero hay conceptos oblicuos, a saber, hay conceptos que están definidos desde una plataforma especial que suele estar implícita, y sin conocimiento de esa plataforma el concepto queda totalmente borrado, y lo peor es que se cree que se está describiendo algo recto y está algo oblicuo. Un ejemplo inmediato de conceptos oblicuos es algo que Bertrand Russell llamaba conceptos egocéntricos. Y cuando yo digo tú o allí, ¿verdad? Allí únicamente tiene sentido por respecto al que habla, allí o aquí. Entonces el allí, claro, yo estoy designando algo concreto, pero estoy designando de una plataforma que es la posición del que habla. Eso es lo que quiero decir, nada más. Y lo mismo si digo tú es una persona concreta de carne y hueso, pero el tú está en función de la plataforma del que habla. Y multitud de ejemplos que se puede poner. Viga, otro ejemplo que he puesto muchas veces. Si nosotros una viga, lo que llamamos una viga, la vemos en un aserradero y decimos pues un rectángulo de madera escuadrada o de hierro, ¿verdad? Esto es una viga, claro. Pues eso no es una viga, claro. Porque el concepto de viga supone una plataforma que es la plataforma de un edificio, una edificación, en donde la viga trabaja como tal. Pero fuera de aquí la viga no es viga, es otra cosa diferente. Sin embargo, muchas veces esto es una viga, no me lo discuta usted porque se la voy a vender, ¿no? Pero usted me la va a vender porque yo la voy a poner en mi casa, ¿verdad? Entonces es la plataforma de la viga. Y sin embargo estas distinciones necesarias, distinciones a las que Ibarretxe, por ejemplo, no podría alcanzar, no estoy completamente seguro. Yo me imagino contándole estas cosas al señor Ibarretxe y diría, por favor, ¿verdad? Por favor, castellano, diría, ¿verdad? Bueno, pues entonces, hay Ibarretxe y otros muchos más que hay por ahí. Entonces, pues la plataforma es imprescindible. Bien, pues la nación, el concepto de nación es un concepto oblicuo, es decir, y hay que determinar las plataformas desde las cuales entendemos o configuramos que es la nación. Y estas plataformas pues son muy variadas, pues son distintas según las acepciones de la nación. O sea, hay una plataforma del organismo adulto frente al que no lo es, de la especie o la estirpe del que no lo es, de la sociedad política respecto al que no lo es. Bien, ya lo diré luego rapidísimamente. El segundo componente es el componente del carácter análogo y no unívoco del concepto. Esto quiere decir que el concepto de nación no es unívoco, es decir, que no se puede tratar como un concepto que tuviese una acepción idéntica en todos los casos, como cuando decimos triángulo, ¿verdad? Un triángulo euclídeo pues siempre es lo mismo. Podrá variar de tamaño o de lo que fuera, podrá ser equilátero, escaleno, lo que fuera, pero siempre es un triángulo. Unívocamente, definir un triángulo está definido para todos los casos de triángulos. Pero esto no ocurre con los conceptos análogos. Y concretamente la nación es concepto análogo. Y muchas veces la gran dificultad de analizar qué es la nación consiste en que se toma como concepto recto y unívoco. El ejemplo más inmediato que puedo poner, porque ha tenido una influencia tremenda y la sigue teniendo actualmente en España, sobre todo en gentes que teóricamente están afectas al marxismo, pero que no han leído, como me consta, ni siquiera han leído el famoso tratado de Stalin sobre las nacionalidades, que fue un escrito famoso de Stalin, año 1913, cuando le mandó Lenin precisamente ir a visitar a Otto Bauer, que había inventado el concepto de nación cultural, fíjense, nación cultural, que es precisamente lo que están hablando